El rugido de la multitud era ensordecedor. El humo se elevaba en el aire, danzando bajo las luces carmesí mientras los acordes finales vibraban en el recinto abarrotado. Los tambores retumbaban, una guitarra gemía, y en el centro de todo estaba Riley Monroe, una mujer con una voz áspera y ardiente, con el sudor brillando en las sienes y el delineador negro ligeramente corrido. Levantó el puño en el aire y la multitud estalló una última vez antes de que el escenario se apagara. Tras bambalinas era un caos. El equipo pasaba a toda prisa con cables enredados y tazas de café medio vacías. Riley se abrió paso entre el alboroto hacia su camerino, todavía con los nervios de punta por la actuación. Le encantaba esta parte, ese desastroso final eléctrico. Un buen espectáculo siempre la dejaba con la sangre hirviendo. Pero esta noche, algo falló. Su representante, Mason, la recibió en la puerta. Tenía la expresión tensa. «Estuviste genial», dijo, frotándose la nuca. «¿Pero tenemos que hablar?», preguntó Riley, tomando la toalla que estaba sobre el respaldo de su silla. «El sello está probando algo nuevo en relaciones públicas», le entregó un correo electrónico impreso con un encabezado de aspecto oficial. «Han asignado a un periodista para documentar la gira. Acceso total. Contrato de publicación en marcha». Riley bajó la mirada, leyendo rápidamente. «¿Un libro?». Su voz sonaba incrédula. «¿Qué soy? ¿Una escritora de memorias ahora?». Mason se encogió de hombros. «Creen que te humanizará. Punto. No quiero que me humanicen. Quiero hacer ruido. Ella llegará esta noche». Antes de que Mason pudiera responder, llamaron a la puerta. La puerta se abrió y entró Harper Quinn. Impecablemente vestida con un blazer azul marino ajustado y vaqueros negros, Harper parecía salida de un artículo del New York Times, líneas elegantes, serenas y definidas desde sus pómulos altos hasta su coleta. Sus fríos ojos marrones escudriñaron la habitación con una silenciosa mirada calculadora. «Señora Monroe», dijo, ofreciéndole una mano. «Soy Harper Quinn. Viajaré con la banda para documentar la gira». «Es un placer». Riley la miró fijamente un instante antes de estrecharle la mano. Su apretón era firme y predecible. «Cierto», dijo Riley lentamente. «Escribes para el Times, ¿verdad?». «Lo hice. Ahora trabajo como freelance». «Entonces, ¿vas a pasar el verano en un barrio marginal con bandas de rock?». Los labios de Harper se crisparon. «No exactamente». Una sonrisa. «Digamos que estoy explorando diferentes tonalidades». Riley tiró la toalla sobre la mesa. «Sabes que no soy conocida por ser amable con los demás, ¿verdad?». «Sí», respondió Harper con serenidad. «Me dieron acceso total. Eso incluye viajes, ensayos, antes y después del espectáculo. No me interpondré en tu camino. Punto». «De alguna manera lo dudo». Mason, al percibir la temperatura en la sala, se aclaró la garganta. «Harper viajará con el equipo mañana. Tienes 2 días libres antes del próximo concierto. Es solo San Diego, un viaje corto». Riley se volvió hacia Harper. «¿Alguna vez has estado en un autobús de gira?». «He estado en giras de prensa». «Lo mismo, menos cerveza». Riley esbozó una sonrisa burlona. «A ver si aguantas la semana». Más tarde esa noche, el autobús de la gira crujió y gimió mientras cargaban el equipo. Riley estaba sentada afuera, sobre una caja de metal destartalada, bebiendo whisky barato de una petaca. Podía oír a Harper dentro del recinto, sus tacones repiqueteando metódicamente por el escenario. Pensó en la mirada serena de la periodista, su postura perfecta, su voz inquebrantable. Riley no confiaba en gente así. Demasiado limpia, demasiado silenciosa. Había visto lo que ese tipo de control podía ocultar. Mientras el equipo cerraba las bolsas de los instrumentos y los estuches de transporte, Harper reapareció en la puerta del recinto, ahora vestida de forma más informal.
Aún elegante, pero con un estilo menos corporativo. Su libreta ya estaba abierta en una mano, con el bolígrafo en la mano como un arma. ¿Problemas para dormir?, preguntó. Siempre, dijo Bailey. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para resultar incómoda. Harper señaló la vitrina donde estaba sentado Bailey. ¿Te importa si me siento? Riley se encogió de hombros. Parece que ahora te toca a ti. Harper se sentó cuidadosamente a su lado. No estoy aquí para cuidarte, Riley. Estoy aquí para contarte una historia, sí. ¿Quién es el tuyo? Riley la miró de reojo. Entonces vas a necesitar más whisky. Por primera vez, Harper se permitió una sonrisa. Nada profesional. Nada ensayada. Verdadera, pero solo por un instante. Luego desapareció. Y Bailey no tenía ni idea de por qué eso la hacía querer esforzarse más. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas del autobús turístico, tiñendo la cabina de rayas amarillo pálido. Riley se giró boca arriba con un gruñido. El regusto a whisky se le pegaba a la lengua. Un lento riff de guitarra zumbaba en su cabeza. Algo inacabado, algo que no la dejaba en paz. Se incorporó y se frotó la cara, vagamente consciente de las voces que murmuraban en la parte delantera del autobús. Cuando entró a trompicones en la cocina, vestida con una camiseta descolorida y un pijama de franela, Harper ya estaba allí, sentada en la pequeña mesa, tomando un café solo. Su libreta estaba abierta junto a su portátil, zumbando. ¿Dormir en un ataúd o algo así?, preguntó Riley. Siempre, dijo Harper. Hay tanto, respondió Riley. Yo tampoco bebo hasta las 2 de la mañana. Riley tomó una taza. Supongo que estamos a mano. Harper levantó la vista brevemente. En realidad, no. Tú eres un sujeto. Yo soy un observador. ¡Qué lindo! No me había dado cuenta de que era una rata de laboratorio. Harper cerró su portátil con un clic. No, pero te estoy documentando. Eso significa que estaré cerca. No estoy aquí para ser tu amiga. Riley le sirvió el café. No te preocupes. No planeaba trenzarte el cabello. La tensión flotaba entre ellos como estática en el aire seco. Harper volvió la mirada hacia la ventana, con la mandíbula apretada. Riley lo notaba. Harper no quería estar allí. En realidad, no. Lo observaba todo con la indiferencia clínica de quien no pertenece a ese lugar. Riley odiaba esa mirada. El viaje a San Diego fue de 5 horas de silencio agitado, risas ocasionales de la banda y el equipo, y Riley dibujando letras en su cuaderno mientras pretendía no mirar a Harper que escribía en su computadora portátil. En un momento, Harper levantó la vista y preguntó, ¿siempre garabateas la mitad de tus letras en servilletas y recibos? Riley ni siquiera la miró. Eso se llama autenticidad. Se llama desorganización. Y aún así, la gente paga para oírme gritarlos en un micrófono. Harper arqueó una ceja. La gente también pagaba por piedras para mascotas. Eso le arrancó una risa seca a Riley. Wow, sí que tienes garras. Simplemente no los escondo bajo el delineador de ojos y el cuero. La pluma de Riley se detuvo. Miró a Harper, de verdad. Había algo en el tono de la periodista. No solo sarcasmo, sino un destello de desdén o quizás de defensa. ¿No te gusta este mundo, verdad?, preguntó Riley. Harper dudó. No me gustan los clichés. Riley sonrió con suficiencia. Y yo soy un caminante. Eres un ícono, aparentemente. Eso es código para un desastre inminente. La mirada de Harper se dirigió de nuevo a Riley. Algo indescifrable cruzó su rostro. No son mis palabras. Riley se recostó en su asiento, con los brazos cruzados. No, pero tú los pensaste. El resto del viaje transcurrió con menos palabras. En el hotel, la banda se dispersó hacia sus habitaciones.
mientras Harper recibía la llave de manos de Mason con una sonrisa cortés. Riley la vio alejarse hacia el ascensor, tacones suaves sobre la alfombra, aún serena, aún ilegible. Debería haberla ignorado. Que la mujer escribiera su libro, cobrara su sueldo y volviera a su pequeño y refinado mundo, pero algo en el silencio de Harper le picaba la piel a Riley. Esa noche, Riley bajó a la terraza de la piscina. No había nadie, solo el resplandor de las luces submarinas ondulando sobre la superficie y el suave zumbido del tráfico a lo lejos. No se sorprendió al ver a Harper sentada sola en una tumbona junto a la piscina, con las piernas cruzadas y el Kindle en la mano. Una bata blanca de hotel le caía suelta sobre los hombros. «Eres como una sombra», dijo Riley, sobresaltándola ligeramente. «Y eres como una sirena de niebla». Sin previo aviso y a todo volumen, Riley rió entre dientes y se sentó en el borde de una tumbona cercana, con los codos apoyados en las rodillas. «¿Nunca te relajas?» Harper cerró su Kindle. «No bebo. No salgo de fiesta. Y no tengo rollos durante las giras, si es eso lo que me preguntas, punto». «Qué lástima», dijo Riley con una sonrisa burlona. «Porque tu cara de póker es brutal, una barbaridad», Harper suspiró, apartándose el pelo de la cara. «Estoy aquí para trabajar, punto. Y yo estoy aquí para trabajar. Eso es lo que quiere este sello». Historias confusas y cuerdas rotas. La expresión de Harper se suavizó un poco. «¿Así es como te ves?» Riley apartó la mirada. «No lo entenderías». «Inténtalo». El silencio se prolongó de nuevo. Riley finalmente se puso de pie. «Sabes, para alguien que dice ser un observador, no se te da muy bien simplemente observar. Sigues haciendo preguntas como si quisieras ser parte del desastre». La respuesta de Harper fue lenta. «Quizás no quiera simplemente escribir otro perfil. Quizás quiera comprender el ruido». Riley se detuvo a medio paso y siguió caminando. Ninguno de los dos vio cómo el otro le devolvía la mirada. A la mañana siguiente de la conversación junto a la piscina, Riley se sentía rara. No tenía resaca, solo inquietud. Esa energía inquieta que no provenía del ruido, sino del silencio que seguía a algo significativo. Pasó la mayor parte del día encerrada en su habitación, con los auriculares puestos, tocando acordes al azar en su guitarra de viaje. Nada le pegaba. Todo sonaba forzado. No podía dejar de pensar en lo que Harper había dicho. Quizás quiera entender el ruido. ¿Qué demonios significaba eso? Riley no estaba acostumbrada a que la vieran, y menos a gente como Harper. Líneas limpias, palabras limpias, vida limpia. Y, sin embargo, la noche anterior, había percibido un destello. Quizás no interés, sino curiosidad, incluso empatía. Era confuso. Esa misma tarde, Mason llamó a su puerta. «Harper quiere hacer la primera entrevista esta noche», dijo. «Le dije que tú elegirías el lugar». Riley suspiró. «Es implacable. Es periodista. Tú eres el contenido». Gracias por el recordatorio. Aún así, Riley estuvo de acuerdo. Quizás una parte de ella quería volver a molestar al oso, a ver si Harper se deshacía de esa fachada pulida el tiempo suficiente para mostrar algo humano. Se conocieron en una tranquila mesa de un bar con poca luz cerca de la playa, la elección de Riley. El típico lugar con menús pegajosos y una vieja gramola que solo tocaba blues. Harper llegó 5 minutos antes, como se esperaba. Llevaba vaqueros esta vez, pero aún así parecía que no pertenecía allí, no de una forma que gritara perdida, sino diferente, como una página arrancada del libro equivocado. Riley sonrió con sorna. «Bienvenido al inframundo. Estoy en lugares peores», dijo Harper, dejando su grabadora. «¿Listo?» Riley dio un sorbo a su cerveza. «Como siempre lo seré». Durante los primeros 20 minutos, todo fue profesional, datos concretos, historia de la banda, influencias, logística de la gira.
Entonces Harper preguntó, ¿qué te hizo empezar a gritar en lugar de cantar? La sonrisa de Riley se desvaneció. Se recostó. Esa es una pregunta capciosa. También es honesto. Riley la observó un buen rato. Finalmente, respondió, mi mamá cantaba. Tenía una voz preciosa, clásica, limpia. Nunca la igualé. Lo intenté una vez. Se rió. Dijo que sonaba como una sirena en llamas. Harper parpadeó. ¡Ay! Así que dejé de intentar sonar bonita. En lugar de eso, hice ruido. Harper no lo escribió. Simplemente se quedó pensando. ¿La extrañas?, preguntó suavemente. Extrañé la versión de ella que nunca existió, dijo Riley, otra pausa. Esta vez, no fue incómoda, sino tranquila. Estuve comprometida una vez. Harper arqueó las cejas. Tú, Harper. Asintiendo. Hace 5 años. Ella quería tranquilidad, rutina. Yo insistía en cumplir plazos. Se fue. La dejé. Eso le cayó con una fuerza sorprendente. Riley la miró fijamente un instante. Tú también estás llena de fantasmas, ¿eh? Harper la miró, sus ojos se oscurecieron. No lo somos todos. La entrevista terminó ahí, más por instinto que por decisión. Ninguno buscó la grabadora. Ninguno se levantó. La rocola sonó suavemente, cambiando de canción. Entonces, casi sin pensarlo, Riley dijo, ¿quieren escuchar algo en lo que he estado trabajando? Harper dudó y luego asintió. De vuelta en el hotel, en la tenue calidez de la habitación de Riley, sacó su guitarra y tocó una melodía áspera y dolorosa, aún sin letra, solo sonido. Un poco demasiado lenta, un poco demasiado cruda. Pero Harper no habló. Simplemente se sentó en el borde de la cama, escuchando. Cuando Riley se detuvo, el silencio estaba cargado de cosas no dichas. Me gusta, dijo Harper en voz baja. No intenta ser perfecto. Riley la miró a los ojos. Yo tampoco. Se miraron fijamente, la distancia entre ellos se acortaba. No fue como en una película, ni música, ni respiración contenida, solo un instante, una lenta inclinación, y luego un roce. Suave, sorprendente, lleno de incertidumbre y preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Se separaron después de unos segundos, ambos respirando un poco más agitadamente que antes. No debería haberlo hecho, empezó Harper. Lo sé, interrumpió Riley. Pero ninguno se movió. El local de ensayo era una nave industrial reconvertida a las afueras de San Diego. Suelos de hormigón, vigas a la vista y el persistente olor a cerveza rancia y sudor. La banda había montado su equipo en un semicírculo suelto, con cables serpenteando por el suelo como enredaderas. Riley estaba de pie en el centro, con la guitarra baja, sus dedos rasgueando distraídamente una progresión de acordes que no terminaba de encajar. Estaba distraída. Su mente repasaba el toque de la noche anterior. Harper no lo había mencionado, ni una palabra, ni una mirada. Regresó a su papel de observadora distante, garabateando notas en su diario encuadernado en cuero, con expresión ilegible. Ejecutemos, Broken Hello, otra vez, dijo Riley con voz más aguda de lo previsto. El baterista, Max, golpeó las baquetas. 1, 2, se lanzaron a la canción, pero se desmoronó a mitad de la segunda estrofa. El ritmo se desaceleró, el bajo se tambaleó y la voz de Riley se quebró en la nota alta. Para. Espetó. Esto es basura. Max dejó caer sus baquetas. Quizás si no hubiera nadie en La La Land, podríamos mantener el ritmo. Riley lo fulminó con la mirada. Disculpa, has estado ausente todo el día, dijo. Desde que apareció tu nueva sombra, Harper levantó la vista de sus notas. No estoy aquí para interferir. Podrías haberme engañado, murmuró Max. Riley se volvió hacia Harper.
Quizás deberías tomarte un descanso. Harper entrecerró los ojos. Solo hago mi trabajo. Sí, bueno, tu trabajo es jugar con mi cabeza. La habitación quedó en silencio. Harper cerró su diario. Esperaré afuera. Ella salió por la puerta, cerrándola suavemente detrás de ella. Afuera, Harper se apoyó en la pared, con el sol californiano calentándole el rostro. Respiró hondo, intentando calmar el cosquilleo en el pecho. El contacto había sido un error, un lapsus de juicio. Estaba allí para documentar, no para sentir, pero no podía negar la electricidad que había pasado entre ellos, la forma en que los labios de Riley se habían sentido contra los suyos, la vulnerabilidad en sus ojos. Todavía estaba absorta en sus pensamientos cuando Riley salió. Afuera, hola, dijo Riley, con voz más suave. Lo siento, dijo Harper cruzándose de brazos. Tenías razón, no debería estar aquí. No, dijo Riley rápidamente. No me refería a eso. Se quedaron en silencio un momento. No se me da bien esto, admitió Riley. Harper, con los sentimientos a flor de piel, esbozó una leve sonrisa. No estás sola. Riley se acercó un paso más. Anoche fue real. Para mí. Harper apartó la mirada. También lo fue para mí. Se quedaron allí, la tensión entre ellas era palpable. Quizás deberíamos poner límites, dijo Harper. Quizás, asintió Riley. Pero ahora no. Extendió la mano con suavidad y tomó la de Harper. Harper dudó, luego entrelazó sus dedos. Por un instante, el caos del ensayo, la incertidumbre de su situación, todo se desvaneció. El local de San Diego era viejo, desgastado y se empecinaba en presumir de su encanto descolorido. Cortinas de terciopelo manchadas por el tiempo, luces que sumaban con el paso del tiempo y un escenario que había albergado tanto a leyendas como a recién llegados. Entre bastidores, Riley caminaba en un círculo cerrado. Sus botas golpeaban rítmicamente contra el suelo de madera mientras la banda se preparaba a su alrededor. Todo parecía vibrar ligeramente desafinado. No los instrumentos, sino algo bajo su piel. Harper estaba de pie en un rincón apartado, con el cuaderno bajo el brazo, siguiendo a Riley con la mirada con practicada neutralidad. No habían hablado del contacto físico, en realidad no. Solo unas palabras incómodas, una mirada compartida y luego espacio. Demasiado espacio, lugares en 5, alguien llamó. Riley dejó escapar un suspiro lento y se encogió de hombros. Este era su dominio. Tenía que serlo. El espectáculo comenzó con fuerza. La multitud rugió, las luces destellaron y las 3 primeras canciones salieron disparadas como un reguero de pólvora. Riley. Eléctrica, la banda compacta. Se echó el pelo hacia atrás, pisoteó el escenario y cantó cada nota como si lo sintiera. Pero entonces algo cambió. Comenzó con un parpadeo en el micrófono, un rápido estallido, luego su voz se cortó a mitad de la estrofa y la estática llenó el aire. Murmullos confusos ondularon entre la multitud. Riley miró a un lado del escenario, haciendo un gesto brusco al técnico de sonido. Lo intentó de nuevo. Nada. Cambió al micrófono de repuesto. Seguía muerto. La banda flaqueó. El baterista perdió una señal. El guitarrista dejó de tocar por completo y la voz de Riley se tensó al gritar, ¿puede alguien arreglar esto? Pero el público solo escuchó fragmentos, comentarios y una creciente oleada de descontento. Un abucheo se abrió paso, luego otro. Riley se quedó paralizada. Se le hizo un nudo en la garganta al volverse hacia el público, con la voz ligeramente temblorosa. No estaba acostumbrada a esto, silencio, fracaso. Se apartó del pie del micrófono y salió del escenario. Harper la alcanzó en el pasillo detrás del escenario. Riley, espera.
Ahora no, espetó Riley, abriendo la puerta del camerino. Harper la siguió de todos modos. No puedes irte a mitad del espectáculo. No me interesa un sermón de alguien que escribe sobre mi vida desde la barrera. Harper se estremeció. Eso no es justo. No. Que es justo, se le quebró la voz a Riley. Lo doy todo ahí fuera, y el universo decide que esta noche es la noche en que todo se derrumba. Quizás no se trate del universo. Quizás se trate de que finalmente dejas que alguien te ayude. Las palabras quedaron suspendidas, honestas, cortantes. Riley tragó saliva, con los ojos vidriosos pero desafiantes. No sabes lo que se siente. Pruébame, dijo Harper en voz baja. Una pausa. Finalmente, Riley se sentó, hundiendo los hombros. Esto destrozó esta banda. Es lo único que siento como mío. Y cuando se desmorona, caigo con ella. Harper se arrodilló frente a ella, apartándole suavemente el cabello húmedo de la frente. No creo que te des cuenta de cuánto te ve la gente como algo más que la cantante principal. Has construido algo real, incluso cuando no crees en ello. Sus miradas se encontraron. Ninguna se movió. Entonces Riley se inclinó lentamente hacia adelante, tanteando el espacio entre ellas, y la tocó. Fue feroz, crudo, una colisión de miedo y anhelo, adrenalina y liberación. Cuando se separaron, ambas estaban sin aliento. Riley apoyó su frente en la de Harper. No sé qué es esto. Yo tampoco, susurró Harper. Pero no voy a huir de ello. Se quedaron así un rato más, en silencio en medio del caos. Afuera, la multitud seguía animada. El equipo intentó salvar la noche, ofreciendo disculpas y entradas para bebidas gratis. Nadie esperaba que la banda se desmoronara a mitad del concierto. Nadie esperaba que Riley Monroe se marchara del escenario sin decir palabra. Pero algo había cambiado, no entre el público, sino tras bambalinas. Porque a veces desmoronarse no es el final. Es el momento en que dejas de fingir que estás completo. El autobús turístico zumbaba por la Pacific Coast Highway, atravesando la niebla matutina como un barco, a la deriva en el limbo. Riley estaba sentada en la parte trasera, con las piernas apoyadas en el asiento, la frente apoyada en el frío cristal de la ventana. No escuchaba música. Llevaba puestos los auriculares, pero solo reproducían silencio, un débil amortiguador contra el ruido en su cabeza. El desastroso concierto en San Diego se repetía en bucle. Su repentina salida, la reacción del público y, lo peor de todo, ese roce crudo, sin aliento, irreversible. No había hablado con Harper desde entonces. No porque se arrepintiera, sino porque no sabía qué pasaría después. En la parte delantera del autobús, Harper se sentó erguida con su portátil abierto sobre las rodillas. No había escrito ni una sola frase en 2 horas. Era conocida por su claridad, su estructura, su voz, y ahora mismo, no encontraba ni una sola palabra que valiera la pena escribir. El roce también la atormentaba. No había sido un error. Lo sabía, pero había creado una fractura en los límites nítidos que había trazado con tanto cuidado. Ya no se limitaba a documentar. Estaba en ello, enredada en el ruido, en Riley. Max, el baterista, se sentó a su lado un momento y miró hacia atrás. ¿Tú también estás bien?, preguntó en voz baja, como si la pregunta pudiera romper el silencio. Harper esbozó una leve sonrisa. Solo estamos recalibrando. Max no insistió. Hablará cuando esté lista. No esperes una eternidad. Esa noche, llegaron a Los Ángeles, un hotel de 5 estrellas. Techos altos, iluminación tenue, lujo envuelto en calma. Pero la calma no llegó a ninguno de los dos. En el ascensor, Riley estaba a un lado, Harper al otro.
No hablaron, pero el espacio entre ellos latía con todo lo que no se había dicho. Cuando se abrieron las puertas, Harper finalmente dijo, «Riley, ¿podemos hablar?» Riley se quedó paralizada en el pasillo. «Estoy cansada, Harper. Quizás mañana, por favor». Riley se giró lentamente, con los ojos pesados. «¿Qué puedo decir?» Harper se acercó, sobre el contacto, sobre lo que está pasando entre nosotras. La voz de Riley era baja, casi cautelosa. «¿Crees que fue un error?» «Creo que fue sincero», dijo Harper. «Y aterrador». Riley exhaló por la nariz. «Bienvenida a mi mundo». Harper la miró a la cara. «No quiero fingir que no pasó nada. Pero tampoco quiero obligarte a hacer algo para lo que no estás preparada». «Nunca estoy preparada para nada», dijo Harper. «Simplemente me lanzo. Es lo que soy y planeo. Dudo. Le doy demasiadas vueltas. Pero sigo aquí». Riley bajó la mirada. «No sé cómo hacer esto». «Entonces no lo definamos», ofreció Harper. «Simplemente permanezcamos cerca. Veamos qué crece en el silencio». Riley asintió lentamente. «Necesito espacio. Pero no quiero distancia». «Entonces estamos bien». Se quedaron allí un instante más, luego se separaron para ir a sus habitaciones, no como desconocidos, no del todo como amantes, en un punto intermedio, aprendiendo a mantener la tensión sin romperla. El local de ensayo en Los Ángeles estaba escondido dentro de un estudio deteriorado cerca del centro. Paredes de ladrillo visto, sillas plegables desiguales y el aroma a viejos discos de vinilo flotando en el aire. No era glamuroso, pero tenía historia y energía. Riley llegó temprano, con su estuche de guitarra y un cuaderno de espiral desgastado por los bordes. Se veía más lúcida que de costumbre, no en apariencia, sino en concentración. Sus dedos ya estaban trabajando en los acordes antes de que llegara el resto de la banda. Harper observaba en silencio desde un rincón, como siempre lo hacía ahora, involucrada pero ya sin pretender ser objetiva. Ya no lo ocultaba. La dulzura en su mirada cuando miraba a Riley, la forma en que se inclinaba hacia adelante al tocar, eso era evidente. Riley empezó a rasguear una nueva melodía, una que aún no le había enseñado a nadie. Era más lenta, más vulnerable. Había un temblor en la progresión que hablaba antes de que empezara la letra. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. «Es nueva», dijo Max con cuidado. «La escribimos la semana pasada», respondió Riley. «No está terminada, pero la quiero en la lista de canciones». La voz de Harper sonó desde el borde. «¿Cómo se llama?» Riley la miró fijamente. A medio camino del silencio, esa noche, una radio local ofreció una entrevista previa al concierto. La banda estaba invitada. Riley llegó tarde, pero decidida, con la guitarra al hombro. El presentador sonrió desmesuradamente. «Bueno, Riley, se ha hablado mucho de tu gira, sobre todo de esta próxima actuación. Se rumorea que hay algo diferente». Riley miró a Harper, sentada justo fuera de cuadro tras el cristal. «Sí que lo hay», dijo, ajustando el micrófono. «Es más que un concierto. Es una colaboración, una historia, un riesgo. Y esta nueva canción es personal». «Oigo». Riley hizo una pausa y se acercó al micrófono. «Es para alguien que me enseñó a dejar de gritar al vacío y empezar a escuchar». El presentador rió, sorprendido. «Eso suena a amor». Riley no sonrió. «Lo es, más o menos». Tras el cristal, Harper se quedó paralizada. Más tarde esa noche, se reencontraron en la habitación de hotel de Riley. Las cortinas estaban corridas. Una lámpara tenue proyectaba una luz dorada por la habitación. Riley estaba sentada en la cama, todavía con la guitarra en la mano,
con la voz más baja. No pensaba decir todo eso, admitió. Lo sé, dijo Harper con dulzura. Pero me alegro de que lo hicieras. Riley la miró con expresión franca pero asustada. Nunca había dicho algo así en un disco, sobre todo sobre alguien real. Harper se acercó. Y nunca me he dejado convertir en la historia. ¿Te arrepientes? Harper extendió la mano y rozó la de Riley con los dedos. Ni un segundo. Se tocaron, más despacio esta vez, con menos calor, con más certeza, como si reconocieran que, fuera lo que fuese, importaba. Era real. No iba a desaparecer. La noche siguiente, las luces se atenuaron ante un público que ya había agotado las entradas. Riley subió al escenario sola al principio, su silueta enmarcada por suaves luces ámbar, con la guitarra silenciosa contra su pecho. Esta es una canción que escribí cuando todo parecía demasiado ruidoso, dijo al micrófono. Es para cualquiera que haya encontrado paz en medio de la tormenta, aunque sea por un instante. Tocó Halfway to Quiet por primera vez, y la sala contuvo la respiración. Al terminar, miró el mar de rostros, luego a un lado del escenario, Harper estaba de pie, fuera de la vista, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero su mirada era todo menos cautelosa. Riley habló de nuevo, con voz firme. Esta noche no se trata de una puesta en escena perfecta ni de un espectáculo impecable. Se trata de la verdad. Así que supongo que esto es mío. Se giró completamente hacia Harper y sonrió. Solía pensar que la conexión provenía del caos, pero tú me enseñaste que también puede surgir del silencio. El público murmuró, sin saber si esto formaba parte del espectáculo. Entonces Harper salió al escenario. No dijo nada. No hacía falta. Riley le tomó la mano, la atrajo hacia sí con suavidad y la tocó. Un toque, no para sorprender, ni para dar espectáculo, sino para cerrar el capítulo, para empezar. La multitud estalló en cólera, algunos atónitos, otros aplaudiendo, y así, la verdad salió a la luz. Y ninguno de los dos apartó la mirada. A la mañana siguiente, los titulares ya habían empezado a circular, blogs, medios musicales, incluso noticias convencionales, todos con el mismo video granulado de Riley tocando a Harper en el escenario. Algunos eran celebratorios, otros, previsiblemente críticos. Pero nada de eso parecía importarles. Riley revisaba su teléfono en la cama del hotel, con las piernas enredadas en las sábanas. Harper dormía a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaba el que diría el mundo. Estaba justo donde quería estar. Cuando Harper se despertó, Riley se giró y le rozó el brazo con los dedos. Buenos días. Harper parpadeó. Rompimos internet. Quizás solo lo rompimos un poco. Se rieron en voz baja. Fue suave, tranquilo, íntimo, sin cámaras, sin escenario, solo ellas, más tarde esa semana, se reunieron con el sello para presentar una nueva idea, un proyecto conjunto. Riley, de pie a la cabecera de una larga mesa de juntas de 2 habitaciones, dijo, no solo música, no solo composición, una experiencia interpretativa completa, orquesta, banda, visuales, narrativa. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Como un álbum conceptual, añadió Harper. Más que eso, una narrativa en vivo, 2 voces creativas, 2 perspectivas, estructurada como un documental, pero interpretada en vivo. Silencio. Entonces alguien finalmente dijo, eso es ambicioso. Exactamente, respondió Riley. Y por una vez, no se trata de perseguir una lista de éxitos. Se trata de hacer algo que nunca se ha hecho. Salieron de la reunión sin una respuesta clara, pero ambos sintieron que algo encajaba. La planificación comenzó casi de inmediato. Los ensayos llenaron sus días.
Harper se sumergió en la composición de los interludios hablados, los monólogos, las transiciones y las reflexiones personales relacionadas con la música. Riley trabajó en los arreglos, retando a su banda a colaborar con músicos de formación clásica. El primer ensayo completo fue duro. Las cuerdas chocaban con la batería. Los tempos se desmoronaban. La frustración se desató. Esto no funciona, dijo alguien. Pero Harper se levantó de la silla plegable cerca de la mesa de mezclas y caminó hacia el centro del escenario. No estamos aquí para hacer algo pulido, dijo. Estamos aquí para construir algo honesto, algo desordenado, complejo, lleno de fricción. Ese es el punto. La sala se quedó en silencio, luego, poco a poco, empezó a encontrar el ritmo. Pasaron las noches desplomados en sofás con contenedores de comida para llevar, garabateando notas en partituras y cuadernos, hablando sobre transiciones y ritmos. Discutían. Llegaban a acuerdos. Se relacionaban entre ideas, no por distracción, sino por la pura alegría de crear juntos. No siempre era elegante, pero era suyo. Una noche, tras un ensayo especialmente largo, Riley se sentó en el suelo del escenario a oscuras, con la espalda apoyada en las piernas de Harper. Nunca he construido algo así con nadie, murmuró. Harper le apartó un mechón de pelo de la cara. Solo he construido cosas sola. Riley se giró ligeramente y la miró. Entonces, quizá este sea el dúo que ambas necesitábamos. Harper sonrió, no con la cautelosa sonrisa profesional, sino con la auténtica, llena de luz y un asombro silencioso. El último recinto no fue el más grande de la gira, pero sí el más significativo. Un antiguo teatro de ópera en San Francisco, restaurado con esmero y resonando con 100 años de sonido. El tipo de lugar que no solo albergaba música, sino que la recordaba. Las luces del teatro se atenuaron. El público guardó silencio. Riley entró en la luz. Sin pirotecnia, sin una entrada ostentosa, solo ella y su guitarra. Rasgueó unos acordes suaves, haciendo una pausa antes de la primera letra. Su voz, cuando llegó, se despojó de su armadura habitual, cruda, firme, honesta. Esta canción nació en medio de un colapso, dijo entre versos, su voz se escuchaba a través del silencio. Y de alguna manera, se convirtió en el comienzo de algo. Cuando miró hacia la izquierda del escenario, Harper estaba allí, esperando, justo detrás del telón, con un micrófono y una pequeña libreta en la mano. Ella asintió, y Riley dijo al micrófono, no puedo contar la historia sola. El público se conmovió con curiosidad cuando Harper entró en la luz. Ningún foco la seguía, pero no lo necesitaba. Leyó un breve pasaje de su diario, una reflexión sobre el miedo, el silencio y el descubrimiento de algo inesperado en el ruido. Su voz era uniforme, pero cargada de emoción. Mientras hablaba, la orquesta se unió a sus palabras, las cuerdas se elevaban, la suave percusión seguía el ritmo de sus frases. Entonces, sin interrupción, Riley volvió a la carga con su guitarra, fusionando la palabra hablada con la melodía, la vulnerabilidad con el crescendo. Se movían como dos partes de una misma corriente, a veces juntas, a veces en solitario, pero siempre volviendo la una a la otra. El público permaneció inmóvil, completamente absorto en la experiencia. Esto no era un concierto. Era una confesión. La canción final llegó sin introducción. Riley simplemente dijo, esto es para la persona que me dio el valor para dejar de correr. Los acordes eran lentos y dolorosos. Harper estaba cerca, sin hablar esta vez, solo escuchando, dejando que la voz de Riley llenara el espacio entre ellas. Cuando la última nota se desvaneció, Riley se giró hacia ella, respirando hondo. No quiero que esto termine en el escenario. Harper ladeó la cabeza, insegura. ¿Qué quieres decir? O sea, Riley se acercó. No quiero que volvamos a ser capítulos separados de la misma historia.
Tomó la mano de Harper. Quiero que escribamos la siguiente juntas. El público no supo qué hacer con el silencio que siguió. Entonces Riley la tocó, simple, sinceramente, delante de todos. Y esta vez, el público no dudó. Se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos vitoreando, otros atónitos, pero todos presenciando algo inconfundiblemente real. Tras bambalinas, el ruido era amortiguado, como si el mundo se hubiera apagado. Harper se inclinó hacia Riley, su voz suave contra su oído. Así que eso fue bastante público. Riley sonrió. Sí, pensé en dejar de ocultar cosas importantes. Harper la tocó de nuevo, más despacio esta vez. Entonces no ocultemos nada más. No dijeron mucho más. No había nada más que explicar. Ya habían dicho todo lo que necesitaban, en música, en palabras y en la decisión de caminar juntos hacia la luz.